las cuestiones económicas. Comunicacional, ¿no? De meter todos los anuncios en la semana donde se conocía la inflación, porque quedó como un tema de discusión dentro de los otros cuando debió haber sido una excepcionalidad, ¿no? Sí. Debió haber sido... Bueno, yo te decía en el editorial, ayer lo cité, me vuelvo a recitar, que con un 12,4% de inflación mensual no se puede pensar en otra cosa, no tenés que pensar en nada. No, pero aparte, Guille, no es el 12% de inflación mensual únicamente lo que hay que ver. Hay que desagregar el índice de precio del consumidor y hay que ver el 16% en alimentos. Sí. Y lo de el 25 de carne, ¿no? El 25 de carne, mucho que ver la carne en la suba. Que después a la semana tuvieron que bajar el 20% porque no... Es que aparte que creo que el 25 ese se queda corto, que dice, que informa el INDEC. Aumentó más. Para mí aumentó mucho más. Porque es promedio. Es un promedio. Es un promedio. Pero hay que ver los cortes populares, los cortes que más se llevan. Esos cortes, el aumento ha sido superior. Tenemos el caso de los medicamentos, por ejemplo, que tampoco se ha hecho mucho foco en eso. 15,3 la suba en el precio de los medicamentos. El caso de equipamiento y mantenimiento del hogar, 14,1% la suba durante el mes de agosto. Pero esto es lo que pasó con la inflación en agosto, luego de el salto en el valor del dólar. Ahora, lo que vendrá, ¿te acordás que parece que fue hace un siglo, pero hace un mes y días hablábamos de un nuevo piso en la inflación? Una inflación que tenía un piso del 7% mensual. Que iba a ir al 10, dijo usted. Bueno, ahora la pregunta que yo he anotado para comenzar con la columna es, ¿estamos ante un nuevo piso de 2 cifras en la inflación? ¿O cercano a las 2 cifras? Ya el propio Rubinstein, el viceministro de Economía, lo reconoció en un tuit luego de conocerse el dato de inflación de agosto. Y dijo que para septiembre va a ser muy parecido. ¿Qué va a pasar en octubre? Recordemos, tenemos las elecciones, tenemos el dólar fijo en los valores de del salto cambiario de agosto. Tenemos la tasa de interés que el Banco Central esta semana informó que no la va a tocar, que quedó en términos negativos, en términos reales negativos, por debajo de la inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación? Si el salto cambiario de agosto se hizo porque el dólar estaba atrasado, entonces, ¿qué pasa con este valor del dólar hasta octubre de 350 pesos? 350, 360, según lo que estemos mirando, con una inflación que va a ser de 2 cifras en septiembre también, como lo fue en agosto. Esa ganancia de competitividad de la devaluación se te fue en apenas 2 meses. Entonces, ¿qué va a pasar después de las elecciones de octubre? Vamos a tener que esperar un nuevo salto cambiario, que va a volver a repercutir en los precios. Si seguimos la lógica por la que se hizo y por la que el fondo presionó para que se haga ese salto cambiario. Y después con todas las medidas que tomaron a lo largo de la semana, que yo creo que hay una medida que es muy buena, que es la de devolver el IVA al consumo de los trabajadores y los jubilados y los beneficiarios de planes sociales cuando se compran productos de la canasta básica. La devolución se hará a las 48 horas, siempre que se haga a través de una tarjeta de débito. Es una medida muy positiva porque... Como una billetera virtual encadenada con una tarjeta de crédito. Estaba de medio un estudio eso... se va a poder hacer, se puede hacer, o sea que calculo que se va a hacer, pero es una medida muy positiva porque es a los sectores que más golpean. Ahora, después hay una medida muy controvertida, que es la de subir el mínimo no imponible y enviar un proyecto, me refiero al impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, y enviar un nuevo impuesto, la creación de un nuevo impuesto que deroga la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Pero antes de entrar en eso, me parece que acá también hay... Porque digo controvertida, porque también puede meter presión a la inflación. Claro, esa es la incógnita, ¿no? La incógnita. Con tanto circulante, porque va a haber más circulante. Va a haber más dinero y más consumo, pero ¿sabes qué? Más allá del circulante, es hacia dónde va ese dinero. O sea, yo me refiero a esta medida de subir el mínimo no imponible. O sea, hay un sector de los trabajadores, no los que ganan 400.000, 500.000 pesos de bolsillo, que pagaban impuesto a la ganancia y no lo deberían hacer, sino aquellos sectores que tienen un salario de bolsillo de 1.400.000,
que no van a pagar más el impuesto a las ganancias y que tienen capacidad de ahorro. Ya sé, me van a estar escuchando algunos que tienen, hay que ver el contexto familiar, hay que ver que tiene cada uno. Pero hay otros que no tienen cargas de familia, que tienen capacidad de ahorro. El propio Massa lo reconoce en ese acto en la CGT, que le dice, no se vayan al no dólar. me vayan al dólar y cómprenme un autito de producción nacional. Incluso comprar un autito de producción nacional es una medida que puede llegar a meterle presión al dólar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del consumo de bienes durables que tiene un alto componente impositivo en momentos en que no hay dólares. Bueno, en todos los escenarios que son reales, que acabas de describir, que haya en la plata de los argentinos, en los bolsillos de los argentinos, un poco más de plata, no puede ser malvenido. No puede ser. A ver, no puede, porque, a ver, Javier, vamos a pelear un poquito. Sí, vamos a pelear un poquito. Porque vos me decís, bueno, ahora va a haber inflación. No, que no hay ahora inflación. Y encima la guita no está en el bolsillo de los trabajadores. Va a haber más inflación, bueno, pero la plata va a estar en el bolsillo de los trabajadores y si va a dinamizar la economía, si ya la tenemos a la inflación. Y a los únicos que ha perjudicado notoriamente a los menos pudientes o a los que menos capacidad de compra tienen. Entonces, no planteemos esta lógica como decir, si esto pasa va a haber inflación. Ya hay inflación y lo que está tratando de hacer el gobierno es compensar lo que existe inflación. El problema es que no descabeza a quienes generan la inflación, porque esta inflación la generan determinados sectores y no necesariamente la escasez de dólares. Es un problema. Uh-huh. Es un problema la escasez de dólares. El problema son medidas que se toman que pueden... son medidas que se toman y que son medidas que para el bolsillo de los trabajadores son positivas, pero el problema es cuando vos tomás esta medida, que yo estoy de acuerdo con que hay que incentivar el consumo, estoy de acuerdo con que los trabajadores deben vivir dignamente, que deben tener un ingreso que les posibilite ahorrar, pero no solamente ahorrar, sino también disfrutar de la vida, consumir, salir a comer a un restaurante, tener la posibilidad de cambiar el auto, son todas cosas deseables. Ahora, el problema es cuando se toman medidas fuera de un plan, sin un plan. ¿Estas medidas son contrarreloj? Que se toman después de una devaluación que se hizo electoralmente y desordenadas. ¿Sí? O sea, yo creo que son medidas que, en el desorden en el que está la economía argentina, son medidas que contribuyen al desorden porque no se toman en un plan sistemático para combatir la inflación, porque el gobierno ya no lo tiene. O sea, el gobierno, podemos discutir si era efectivo o no era efectivo, tenía un plan con Guzmán, asume Massa, tiene un plan con muchos defectos, pero ahora ya no tiene ninguno. O sea, el plan es... permanecer y transcurrir. Sí, y generar, tratar de que el impacto de no tener ningún plan sea menor en los sectores de ingresos fijos. Ahora, el gobierno no tiene capacidad para lo que vos estabas mencionando, controlar a los formadores de precios, lo ha demostrado, no tiene ninguna. El gobierno no solamente que no tiene ninguna capacidad, sino que a su vez, con los formadores de precios, con los generadores de divisas, de dólares, los que liquidan los dólares, si no les entrega algún beneficio no lo hacen, no tienen ninguna capacidad de incidir ahí más allá de algún beneficio que les entregue. Entonces el combo es muy explosivo. Y habrá que ver al final de la película cuál es el balance. Si el balance es que los sectores del salario están mejor o en definitiva que los sectores del salario empeoraron. Habrá que ver la película completa. Sí. Ahora, yo sí considero que en un escenario normal es deseable que los sectores más vulnerables y de ingresos fijos menores no paguen el IVA cuando compran un paquete de arroz. Es un disparate. Es deseable y es algo que hay que propiciar que los sectores del trabajo que tienen un ingreso, a valores de hoy, ¿no?, de 400.000, 500.000 pesos, no paguen el impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias. Porque eso también es un disparate. Si nosotros pasamos de tener un impuesto de la cuarta categoría, de impuesto a la ganancia, que pagaban 400.000, 500.000 trabajadores a principios de este siglo, a que lo paguen 1.400.000. Eso no es deseable. Porque ¿qué te está queriendo decir? Que la inflación te está distorsionando una de las funciones claves de un impuesto, como es el impuesto
a la renta que la progresividad. Entonces te están cayendo en ese impuesto un montón de gente que no tendría que caerte. Ahora, la pregunta que yo me hago, y es lo que yo traía para la columna de hoy, más allá de la coyuntura, ¿el problema es el impuesto o es la inflación? Yo creo que el problema es la inflación, que te va haciendo esto, que trabajadores docentes, trabajadores bancarios, trabajadores camioneros, terminen pagando un impuesto que no deberían pagar y que no está reflejando la verdadera capacidad contributiva. Pero la solución no es, en un sistema tributario como el argentino, que tiene una enorme regresividad, no es eliminar uno de los pocos impuestos progresivos que tiene el sistema, que tiene en cuenta, o que debería tener en cuenta, la capacidad contributiva de las personas. La solución debería ser, y acá, bueno, nadie puede con esto, parece, es tratar de eliminar la inflación, o de bajar los niveles de inflación, para no estar discutiendo cada tanto una elevación de los mínimos no imponibles, una modificación de las escalas a partir de las cuales y cuánto se empieza a pagar, que no tener que estar discutiendo actualizaciones de las cargas de familia. Sí, el problema es la inflación, que desordena la vida, lo hemos discutido muchísimo acá, desordena la vida y desordena las instituciones, y una de ellas es esta institución de los distintos impuestos que conforman el sistema tributario en Argentina, que hay que decirlo, el sistema tributario en Argentina responde a distintos intereses, lo hemos visto, y yo celebro que se discuta en campaña esto, porque viste que muchos dicen, esto no se puede discutir en campaña. Entonces, ¿qué vamos a discutir en campaña? ¿De qué vamos a hablar? Hay que discutirlo de una vez por todas. Lo que me parece también que es muy nocivo es que los que ayer decían eliminemos ganancias digan, no, obvio, hoy no eliminemos ganancias. Por supuesto. Entonces no me jodas. Por supuesto. ¿Dónde está tu convicción? Es muy nocivo hacer legislación desde la chicana. Es muy nocivo. Yo vi el proyecto que enviaron ayer, me tomé un rato, me puse a leer el proyecto que enviaron, que crea este nuevo impuesto celular. Es un mamarracho el proyecto. O sea, muestra las claras en cómo se hace, cómo se está haciendo política en la Argentina. Es un proyecto que genera más confusión a un sistema tributario que está plagado de disputas, plagado de lobbies, que por supuesto en un sistema tributario hay intereses, pero acá los intereses que se están poniendo sobre la mesa son los intereses de aquellos que tienen más poder de fuerza. Y hay una enorme cantidad de argentinos que no tiene voz y que no puede estar discutiendo esto. A ver, las características del sistema tributario en Argentina. Dije que es regresivo, que está lleno de privilegios, que está fomentando la desigualdad y la concentración, que es antiempresa, hay que decirlo, pero ¿cuál antiempresa? Las más pequeñas, que tienen dificultades enormes para cumplir con la burocracia del sistema ya, que necesitan de tener un especialista para pagar el más mínimo impuesto, que tiene poca capacidad de recaudación en los sectores más privilegiados. Es decir, acá los sectores de altos ingresos, en la Argentina, no están pagando impuestos. Y eso hay que decirlo. No, pero y hay algo más que está pasando con eso. No están pagando impuestos y se están quejando públicamente que la carga tributaria es alta. Es alta. Bueno, ese es el poder de lobby que tienen los sectores más privilegiados y que reproducimos, que tenemos que hacernos cargo, que estamos reproduciendo permanentemente ese poder de lobby. ¿Qué es lo deseable de un sistema tributario? Que aliente la producción y no las actividades rentísticas. Todo lo contrario a lo que hacen nuestro. Que se sostenga, y acá vengo porque digo que la discusión está mal encarada en la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, y me están escuchando bancarios, tengo muchos amigos bancarios, y me van a decir el salario no es ganancia. Y yo estoy de acuerdo con ellos, que el salario no es ganancia. Por supuesto que el salario no es ganancia. Ahora, no es lo mismo el salario de un gerente que el salario de un trabajador de línea. Por supuesto que el trabajador de línea no debería pagar. Ahora, ¿un gerente? Porque estamos hablando que está mal encarada la discusión. Es muchas veces semántica. La discusión es los ingresos. Y hay que reflejar otra cosa que en Argentina se ha olvidado. Y lo discuto con muchos amigos
sindicalistas que tengo. Se han olvidado de las cargas de familia. No da lo mismo no tener hijos que tener hijos. No da lo mismo. Porque las cargas de familia son importantes. Y además, por una cuestión de existencia misma, y esto quizá un poco teórico, de existencia misma del capitalismo, que tiene que haber una reproducción de la mano de obra. Y el sistema está alentando completamente lo distinto. Hoy, las jóvenes no quieren tener hijos. O cada vez, y una vez las tasas de natalidad argentina son cada vez menores. Pero no es por una cuestión... Sí, puede haber mucho de hedonismo, de viajar por el mundo, y de no sé cuántos lo pueden hacer. Pero también hay una cosa, no les puedes dar de morfar si tenés hijos. No les puedes comprar los pañales. Sí, el sistema tributario debería reflejar eso, que en definitiva es reflejar la capacidad contributiva, y que reflejar la capacidad contributiva de cada una de las personas es hacer justicia social, que es algo que estamos discutiendo mucho ahora. O sea, es una cuestión y un principio solidario, que aquellos que más pueden son los que más tengan que contribuir. Te puedo cortar con un par de reflexiones. Una, dice Emiliano, es lindo ver como algunos periodistas que se quejaban de una inflación del 2% del gobierno anterior, hoy reculan en hojotas por su candidato. Seguramente aludirá a lo que yo he dicho. Emiliano, no reculo ni hojota ni nada por el estilo, describo la realidad. Me parece que el numerito del gobierno anterior no era del 2, era del 4. Terminó con un 50 de inflación anual. No, pero aparte además, vamos a ver, Emiliano, aparte además, lo que produjo el gobierno de Macri es un salto en los niveles de inflación que duplicó la inflación de Cristina, que no era la que decía Moreno. Esa barbaridad de intervenir el INDEC. No, era el 20. No, era el 20, el 25. 24, 25. Y Macri la llevó al 50. Sí. Entonces lo que generó fue un cambio. Pero Alberto la triplicó. Y Alberto la triplicó. Pero a ver, lo que generó es un cambio en la formación de la inflación. Es una inflación distinta, porque es una inflación... Pero al medio hay una pavada, una cosa chiquita que no... Que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 46, que es el endeudamiento en dólares. Y además, un problema que se infligió un error no forzado de este gobierno, que le dijeron todo, no hagas este acuerdo con el Fondo Monetario que es inflacionario. Y lo hicieron. Y una vez que lo hicieron todo lo posible por las internas entre ellos, por hacer las cosas peor y que el peso de ese acuerdo sea aún peor. Bueno, y lo otro que dice Elena, por favor que diga qué haría este economista, qué es lo que aconseja él. Si supiera Javier, sí, no estaría con nosotros acá. No, yo digo, lo que hay que encarar las discusiones de forma seria. Que sería, sí, en esta coyuntura sí, no se puede. En esta coyuntura no se puede por la urgencia del gobierno de quedarse en el poder y por la negativa de todo de la oposición a discutir seriamente sin pensar en la lógica, si apoyo va un voto para el gobierno. Con lo cual, en este escenario va a ser imposible. Y en el que venga de 3/3 en el Parlamento... Olvídate. No sabemos, bueno. Olvídate. No, yo te digo, olvídate. Y aparte no se puede discutir cuando las ideas del otro las anulamos, porque anulamos al otro. Entonces es muy complicado, porque si alguien piensa distinto, pasa a ser un excremento humano. O hay que hacerlo desaparecer. Entonces es muy difícil discutir. Sí. O sea, en la Argentina hay un problema de diagnóstico respecto a la inflación. Que no hay un acuerdo respecto a por qué se produce la inflación. Lo primero que tiene que haber es un diagnóstico de al menos la mayoría de cuáles son los problemas de la inflación. Lo hemos hablado, están en el YouTube de Así son las cosas, en la columna del precio de las cosas, respecto a si la inflación es un problema fiscal o la inflación es un problema del comercio exterior en la Argentina. Y nosotros, o por lo menos yo creo que tiene que ver con las dos cosas. No es que hay que descartar lo fiscal, pero tampoco es que hay que descartar la incapacidad de la economía argentina para generar dólares. Son las dos cosas para mí, respondiéndole un poco a Elena. O sea, hay que ser serios en la discusión, que estamos lejos de serlo. Para aportar a la discusión de los impuestos, les recomiendo una lectura. La lectura es un trabajo de investigación que se llama Mitos Impuestos, una guía para discutir ideas sobre lo fiscal.
es una iniciativa de la Fundación Friedrich Ebert y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, junto con la Universidad Nacional de San Martín y la revista, que es muy interesante la publicación de esta universidad, que es la revista Anfibia, donde hay muchos debates con un buen nivel y serios. Esta investigación aborda 9 mitos respecto al sistema tributario en Argentina. Desde, por ejemplo, para que el país crezca hay que achicar el Estado. Eso es uno de los mitos que aborda. O el mito de que para que las inversiones lleguen hay que bajar impuestos. Yo, teniendo en cuenta esta discusión que se está dando, que yo la celebro, lo que no me gusta es las formas en las que se da discusión respecto a los impuestos directos, es decir, los impuestos que gravan la capacidad contributiva, los impuestos que tienen que ver con la justicia social. Voy a abordar un mito, que es el siguiente, que para crecer hay que bajar los impuestos. Es decir, para que la economía crezca hay que tener menos impuestos. Mito del que se alimenta Milei, Bullrich y muchos otros candidatos. Y que yo creo que esto de andar hablando de eliminar impuestos tiene que ver con la agenda que han instalado estos candidatos, presionados por los lobbies del poder económico. Pero ¿y por qué cambiaron? Si la agenda era de eliminar impuestos. Cuando lo eliminan, dicen no lo vamos a eliminar. Porque creen que ellos son los que van a gobernar. Macri puso en debate el impuesto a las ganancias de las personas físicas, dijo que lo iba a eliminar y después, cuando necesitó la plata, incluyó un montón de gente que antes no pagaba. Porque hay algo en la economía que los políticos... Sí. ¿Vos decís que Macri nos mintió? Obvio. Porque hay algo en la economía que los políticos no están teniendo en cuenta, que son las restricciones. Y que vos necesitas impuestos para gobernar. Porque para sostener el más mínima expresión del Estado, necesitas los impuestos. Por eso Milei, cuando ahora se ve presidente, empieza a recular con un montón de propuestas que ha hecho por insostenibles, irreales, y que ningún país del mundo se llevan adelante si piensan en apuntar a un desarrollo, a un país desarrollado. Los mitos. Sí. Me va a matar la productora me está haciendo que sí. El programa tiene que ajustarse. Bueno, a ver, estos mitos, el primero es que para crecer hay que bajar los impuestos. Se basa en un engaño de un economista que se apellidaba Laffer, que después fue asesor de Reagan, que decía que en determinado nivel de impuestos que tenemos, la recaudación cae. Entonces hay que bajarlo para que aumenten los impuestos, porque hay más actividad económica. ¿Cuáles son los impuestos que hablan de bajar? No hablan de bajar el IVA, que son los impuestos que no tienen en cuenta la capacidad personales, ganancias. Claro, bienes personales, ganancias, ese tipo de impuestos. Ingresos brutos. Sí, ingresos brutos, no hablan de bajar ingresos brutos, que es un impuesto que golpea. El ingreso bruto golpea a los consumidores, claro, que son los impuestos directos. Se traslada a los consumidores. Esto supone que los sectores privilegiados, o los sectores con mayor capacidad contributiva, al no pagar impuestos, van a destinar ese ahorro a la inversión. Ya Keynes, John Maynard Keynes, en el año 1930, cuando escribió la teoría general, desmintió esto. Y dijo que la gran proporción de la baja en impuestos a los sectores más privilegiados se destina a otras cosas que no tienen que ver con la actividad económica, como por ejemplo a las actividades rentísticas. Mirá, algunos datos, no los traje, no los tengo acá, pero más o menos me acuerdo. Algunos datos de qué pasa con el ahorro de los argentinos, de los que pueden ahorrar. Datos en base a la estadística oficial del INDEC. Más del 60% está en departamentos destinados a la actividad rentística. Estamos discutiendo lo de la ley de alquileres ahora. Automóviles, aeronaves, naves, es decir, yates. Dinero en efectivo, que no hay nada más ineficiente que destinar el ahorro al dinero en efectivo y tenerlo ahí, dólares en caja de seguridad. Y una menor proporción, que es el 6% del ahorro de los argentinos, a actividades productivas. Entonces pensemos este primer mito, que para crecer hay que bajar impuestos. Y el último mito, que este está muy presente en la campaña ahora, es que la presión fiscal nos está asfixiando. Mitos que aborda esta publicación que está en la revista Anfibia, búsquenlo, mitos impuestos. ¿Es alta la presión fiscal en la Argentina? Vayamos a los números, Milei siempre habla de los números, ¿viste?
Dice, hay que ver los números, manga de burros, ¿por qué no ven los números? Bueno, vamos a los números. La presión fiscal en la Argentina, es decir, la cantidad de impuestos que recauda el Estado, dividido el Producto Bruto, es decir, la riqueza que genera, que se produce en un año, es inferior a Brasil. En Brasil está por encima del 30% la presión fiscal, en Argentina está por debajo del 30%. Y es muy inferior al promedio de la OCDE, que está, en el promedio de la OCDE, está, cuando en Argentina están entre el 28 y el 29%, dependiendo del año, en la OCDE está entre el 42 y el 55% de la presión fiscal. Hay un informe que está en este libro, esta publicación, esta investigación, Mitos, Impuestos, hay un informe que correlaciona de manera positiva el índice de desarrollo humano y la presión fiscal. A mayor presión fiscal, muestran los países desarrollados, mayor índice de desarrollo humano. Vayamos a los datos. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias a las personas físicas? Que ese es un impuesto deseable, por eso digo la discusión está mal encarada. Y repito, no es deseable que trabajadores docentes que ganan 400.000 pesos paguen impuestos, pero sí gerentes que ganan 1.700.000. Valores que si lo pasamos a dólares son miserias también, ¿no? Que es el empobrecimiento de la Argentina. Pero, ¿qué pasa con el impuesto a las ganancias? ¿Cuál es la alícuota, es decir, la tasa del impuesto a la ganancia que pagan los países de la OCDE, el promedio? El promedio llega hasta el 50 y pico por ciento, casi 60% en algunos países. En Argentina es una de las más bajas, el 35%, incluyendo a las empresas, que tienen toda la capacidad para planificar la elusión y la evasión de impuestos, sobre todo las multinacionales. Ahora se está discutiendo un impuesto mínimo a las multinacionales, el gobierno lo va a enviar, es un impuesto, una discusión interesante. Del 15% sobre ganancia, sí, para las multinacionales. Sí. Yo creo que en el fondo, cierro, en el fondo, acá no hay una discusión en la Argentina de menos o más Estado. Yo creo que si preguntáramos y discutiéramos seriamente muchas veces, yo creo que acá lo que hay es, los argentinos, vamos, me voy a incluir, porque también hay que hacerse cargo, los argentinos muchas veces queremos el estado de bienestar de Suecia, pero financiarlos con los impuestos de Paraguay. Y eso no se puede. Gracias, Javier, un placer. Abrazo, buen fin de semana.